Antes de que el público lo conociera como galán de telenovelas, como cantante juvenil, como rostro de una generación o como parte de una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano, Eduardo Capetillo era simplemente un niño nacido en la Ciudad de México el 13 de abril de 1970. Su nombre completo, Eduardo Capetillo Vázquez, terminaría ocupando titulares, portadas de revistas, programas de televisión y conversaciones familiares en toda América Latina. Pero detrás de esa imagen impecable, de esa sonrisa segura y de esa presencia que parecía fabricada para la cámara, existía una historia mucho más humana. La de un joven formado entre disciplina, expectativas familiares, sueños artísticos y una presión silenciosa que, con los años, se convertiría en parte inseparable de su personalidad pública. Eduardo creció en un entorno donde la imagen, el apellido y la conducta tenían peso. Desde pequeño, su figura proyectaba algo que llamaba la atención, no solo por su apariencia, sino por una mezcla de seriedad, aplomo y reserva. Mientras otros jóvenes buscaban llamar la atención con escándalos o rebeldía abierta, él parecía moverse con una cautela distinta. Era carismático, sí, pero no desbordado. Tenía encanto, pero también un aire de control. Y esa palabra, control, sería una de las claves para entender cómo el público terminaría interpretando su vida adulta. En su juventud, Eduardo no parecía ser alguien destinado a pasar desapercibido. Su porte, su manera de hablar y su presencia ante la cámara lo acercaron pronto al mundo del entretenimiento. México vivía una época dorada de la televisión juvenil, de los grupos pop, de las telenovelas que paralizaban hogares y de artistas que no solo cantaban o no actuaban. Se convertían en modelos de vida. En ese escenario, un joven como Eduardo Capetillo tenía todos los elementos para convertirse en ídolo. Pero el éxito temprano también puede ser una jaula. Cuando una persona es observada desde muy joven, aprende a controlar sus gestos, sus emociones, sus respuestas y hasta sus silencios. Aprende que una equivocación puede transformarse en nota de prensa, que una mirada puede leerse como soberbia, que una ausencia puede volverse rumor. Esa formación bajo la mirada pública hizo de Eduardo un personaje complejo. Para muchos fans era el hombre perfecto, educado, elegante, atractivo, talentoso y aparentemente sereno. Para otros, esa misma serenidad podía interpretarse como distancia, donde unos veían firmeza, otros veían rigidez. Donde unos veían protección, otros podían imaginar dominio. Y ahí nace el misterio que durante años rodeó su figura. ¿Quién era realmente Eduardo Capetillo cuando se apagaban las luces? El niño que creció en la capital mexicana terminó convirtiéndose en un hombre marcado por dos mundos. El primero era el mundo del espectáculo. Cámaras, escenarios, entrevistas, fama, giras y reflectores. El segundo era el mundo privado. Familia, rancho, tradiciones, silencios, decisiones íntimas y una vida mucho menos accesible para la prensa. Esa dualidad lo convirtió en una figura ideal para el relato mediático. Eduardo podía ser, al mismo tiempo, el galán romántico de la televisión y el hombre reservado que elegía apartarse del ruido. Podía ser el artista querido por millones y el padre que prefería construir un refugio lejos de la ciudad. Podía ser visto como símbolo de estabilidad familiar, pero también como una figura rodeada de interrogantes, precisamente porque nunca lo entregó todo al público. Su personalidad temprana parecía apoyarse en valores como la disciplina, la lealtad y la defensa de los suyos. En entrevistas y apariciones públicas, Eduardo proyectó muchas veces la imagen de un hombre de familia, alguien que no veía el éxito solo como fama, sino como estructura. Ese rasgo, admirado por algunos, también fue el que abrió espacio a interpretaciones más oscuras. En una industria donde los escándalos suelen vender más que las certezas, un hombre reservado puede ser convertido fácilmente en enigma. Y un enigma, en manos del espectáculo, puede transformarse en sospecha. Por eso, para entender el título, su esposa vivía con miedo.
El oscuro dominio en el rancho no se debe comenzar por una acusación, sino por una pregunta narrativa. ¿Cómo un hombre presentado durante décadas como esposo ideal, padre ejemplar y artista disciplinado, pudo llegar a ser rodeado por una lectura tan inquietante? La respuesta no está en una sola prueba ni en un solo episodio, sino en la forma en que la fama construye mitos. Eduardo Capetillo fue moldeado por el éxito, por la televisión, por el romanticismo de las telenovelas y por la necesidad de mantener una imagen familiar casi perfecta. La carrera de Eduardo Capetillo no puede contarse sin hablar de una época en la que México exportaba estrellas con una fuerza casi imparable. Los años 80 y 90 fueron décadas en las que la televisión, la música pop y las telenovelas construían ídolos totales. Un artista no necesitaba limitarse a una sola faceta. Podía cantar, actuar, bailar, aparecer en portadas, protagonizar romances ficticios y convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Eduardo llegó precisamente en ese momento, cuando la fama no era solo reconocimiento, era presencia absoluta. Uno de sus grandes puntos de partida fue Timbiriche, el grupo juvenil que marcó a varias generaciones y que funcionó como cantera de estrellas. Formar parte de ese fenómeno no era cualquier cosa. Timbiriche no solo vendía discos, vendía juventud, energía, moda, sueños y pertenencia. Para un joven artista, entrar en ese universo significaba quedar expuesto a una maquinaria gigantesca. Cada canción, cada presentación y cada aparición pública tenía impacto. Los fans no solo escuchaban la música, seguían a los integrantes como si fueran personajes de una novela real. Eduardo Capetillo destacó por su presencia. No era únicamente un integrante más. Tenía ese tipo de imagen que la televisión reconoce de inmediato. Rostro limpio, mirada intensa, voz atractiva, porte romántico. Para el público juvenil se convirtió en un símbolo de encanto. Para los productores, en un rostro con potencial dramático. Y para la prensa, en una figura fácil de convertir en noticia. Después de su paso por la música, su carrera encontró otro gran escenario: las telenovelas. Allí Eduardo consolidó su imagen de galán. En producciones televisivas, el público lo veía sufrir, amar, luchar, equivocarse y redimirse. Ese formato lo acercó aún más a los hogares. La telenovela tiene un poder especial. No solo muestra actores, crea vínculos emocionales. La audiencia siente que conoce al personaje y muchas veces traslada esa emoción al actor. Así, Eduardo dejó de ser solo cantante juvenil y se convirtió en una presencia sentimental para millones de espectadores. Su imagen masculina fue construida con elementos muy claros: romanticismo, fuerza, elegancia, seriedad y una especie de autoridad tranquila. No era el galán desordenado ni el rebelde impredecible. Era más bien el hombre firme, el protector, el que parecía saber hacia dónde iba. Ese perfil lo hizo muy atractivo para la pantalla, pero también sembró una semilla narrativa que años después tendría otra lectura. Porque la misma autoridad que en una telenovela parece seductora, en la vida privada puede ser interpretada de formas más ambiguas. La fama le dio a Eduardo Capetillo reconocimiento, oportunidades y admiración. Pero también le impuso una carga: la obligación de ser siempre coherente con la imagen que el público esperaba. Un artista construido como galán romántico difícilmente puede mostrarse frágil, contradictorio o vulnerable sin que eso genere sorpresa. Si sonríe poco, se dice que es frío. Si cuida su vida privada, se dice que oculta algo. Si protege a su familia, se dice que controla. Si se aleja de la prensa, se dice que teme ser descubierto. Ese es el precio de la fama. La persona deja de pertenecerse por completo. Durante los años de mayor exposición, Eduardo fue visto como un hombre exitoso, atractivo y disciplinado. La prensa lo presentaba como parte de una élite artística mexicana que parecía vivir entre sets de televisión, escenarios musicales y romances de cuento. Y cuando su historia de amor con Bibi Gaitán se volvió pública, la maquinaria mediática encontró una joya. Dos figuras jóvenes,
bellas, talentosas y queridas por el público. Era el tipo de pareja que parecía diseñada para ocupar portadas. No solo eran artistas, eran la representación de un ideal. Pero los ideales pesan. Mientras el público veía glamour, la vida detrás de cámaras probablemente exigía sacrificios. Horarios intensos, presión profesional, vigilancia de la prensa, expectativas familiares y la necesidad de proteger una relación bajo los ojos de todos. Cada paso se convertía en comentario. Cada decisión podía generar titulares. Y cuando una pareja famosa decide construir una familia numerosa y retirarse parcialmente a un entorno más privado, esa decisión puede verse como búsqueda de paz. Pero también puede alimentar teorías. El oscuro dominio, mencionado en el título, no necesariamente debe entenderse como una acusación literal. Puede leerse como símbolo del poder que ejerce la imagen familiar perfecta sobre quienes la habitan. El rancho, en ese sentido, deja de ser solo una propiedad bella, rodeada de naturaleza y vida tranquila, para convertirse en un escenario narrativo. Allí, lejos de las cámaras, el público imagina conversaciones que no escuchó, decisiones que no presenció y tensiones que tal vez nunca existieron, pero que resultan irresistibles para la curiosidad colectiva. La fama de Eduardo Capetillo, entonces, tuvo dos caras. Por un lado, lo convirtió en ícono. Cantante, actor, esposo admirado, padre de familia y figura nostálgica para varias generaciones. Por otro lado, esa misma fama hizo que cada silencio, cada retiro y cada gesto privado fuera leído con lupa. El éxito lo colocó en la cima, pero también lo encerró en una narrativa donde debía ser perfecto. Y cuando alguien parece demasiado perfecto, el público empieza a preguntarse cuál es el costo oculto. Ese es el precio que pagan muchas celebridades. No basta con triunfar. Deben explicar por qué triunfaron, por qué se alejaron, por qué callan, por qué sonríen, por qué protegen su casa y por qué no permiten que todos entren en su intimidad. Eduardo Capetillo construyó una carrera sólida, pero también una imagen tan poderosa que, con los años, terminó generando preguntas más grandes que sus propios papeles en televisión. Cuando Eduardo Capetillo no estaba frente a las cámaras, la imagen que más fuerza tomó con los años fue la del hombre y hombre de familia. Lejos del escenario, lejos de los reflectores y lejos de la voracidad de los programas de espectáculos, Eduardo parecía buscar algo distinto. Estabilidad. En una industria marcada por rupturas, escándalos y romances fugaces, su relación con Bibi Gaitán fue presentada durante décadas como una excepción. Una historia que resistía el paso del tiempo. Una pareja que no solo había compartido juventud, fama y música, sino también matrimonio, hijos y una vida construida en común. Bibi Gaitán no era una figura secundaria en esta historia. Ella también era estrella. Bailarina, cantante, actriz, rostro querido por el público y mujer con luz propia. Su presencia tenía fuerza, gracia y carisma. Por eso, cuando se unió sentimentalmente a Eduardo, el público no vio simplemente a la esposa de. Vio a dos figuras admiradas formando una pareja que parecía salida de una telenovela. El romance tenía todos los ingredientes que la prensa ama: juventud, belleza, fama, talento, boda pública y una narrativa de amor que parecía vencer los pronósticos. Su matrimonio, celebrado en 1994, fue uno de esos eventos que quedaron grabados en la memoria popular. No fue una boda cualquiera. Fue una ceremonia seguida por el público, comentada por la prensa y convertida en símbolo de una época. Para muchos fans, Eduardo y Bibi representaban el amor ideal, dos artistas jóvenes que se elegían frente al país entero. El cuento parecía perfecto. Luego llegaron los hijos. Eduardo, Ana Paula, Alejandra, Daniel y Manuel formaron una familia numerosa que reforzó esa imagen de unión. Cada aparición familiar alimentaba la idea de estabilidad. Las fotografías, los videos, los momentos compartidos
y la vida en el rancho proyectaban una postal casi cinematográfica. Padres famosos, hijos creciendo entre naturaleza, caballos, espacios abiertos y una casa lejos del ruido urbano. Para una audiencia cansada de escándalos, esa imagen resultaba reconfortante. Bibi Gaitán, durante años, fue observada con una mezcla de admiración y curiosidad. Muchos se preguntaban por qué no estaba más presente en televisión, por qué su vida parecía centrarse tanto en la familia, y por qué el rancho se convertía en el escenario principal de su historia pública. Algunos interpretaron eso como una elección amorosa y consciente. Otros, desde la sospecha, imaginaron presiones. Y otros, simplemente vieron en la pareja un modelo tradicional. Un hogar grande, una familia unida y una vida más privada. El problema es que, cuando se habla de celebridades, las interpretaciones suelen pesar tanto como los hechos. Si una actriz se retira, se especula. Si una esposa sonríe poco en una imagen, se inventa una crisis. Si un marido habla con firmeza, se le atribuye control. Si una familia vive en un rancho, se imagina aislamiento. Si no responden a todos los rumores, el silencio se convierte en combustible. El rancho de Eduardo y Bibi fue mostrado muchas veces como un espacio hermoso, natural y familiar. Pero en términos narrativos, también puede leerse como una metáfora. Un rancho tiene puertas, límites, terrenos privados, reglas propias. No es un departamento expuesto a la ciudad, ni una casa rodeada de paparazzi. Es un mundo aparte. Y todo mundo aparte despierta fantasías. ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Quién manda? ¿Quién calla? ¿Quién decide? ¿Quién protege la imagen familiar? La frase oscuro dominio debe entenderse desde esa construcción dramática. No se trata de inventar pruebas, sino de analizar cómo el público transforma ciertos elementos, un hombre serio, una esposa más reservada, una vida alejada, una familia tradicional, en una narrativa de poder. Eduardo Capetillo, por su carácter firme y su imagen de patriarca moderno, quedó expuesto a esa lectura. Para algunos, era simplemente un padre protector. Para otros, un hombre demasiado controlador. Y para muchos espectadores, esa ambigüedad resulta irresistible. En el corazón de este capítulo está Bibi. ¿Qué buscaba él atado a ella en el amor? Probablemente lo mismo que muchas personas buscan detrás de la fama. Seguridad, compañía, lealtad, una familia, una vida con sentido más allá de los aplausos. El espectáculo puede dar reconocimiento, pero también desgasta. La vida familiar, en cambio, ofrece raíces. Tal vez por eso la historia de Eduardo y Bibi conectó tanto con el público, porque parecía demostrar que dos estrellas podían elegir algo más duradero que la fama. Sin embargo, ninguna relación larga está libre de grietas. 30 años de matrimonio no se construyen sin discusiones, renuncias, cambios, crisis o silencios. Toda pareja que permanece junta durante décadas atraviesa etapas complejas. El error del público es creer que, porque una pareja no exhibe sus conflictos, no los tiene. Y el error contrario es asumir que, porque no los exhibe, necesariamente oculta algo oscuro. Ahí está el verdadero propósito del título. Atraer al espectador hacia una pregunta emocional. No promete únicamente datos, promete entrar en la zona donde la imagen pública y la vida privada chocan. El miedo puede representar el temor de Bibi a perder su espacio personal, o el temor del público a descubrir que su pareja ideal no era tan perfecta, o incluso el miedo de la propia familia a ser destruida por los rumores. El dominio puede ser el control de Eduardo, pero también el dominio de la fama, de la tradición, de la prensa, de la expectativa social y del mito de la familia perfecta. La clave para mantener al espectador hasta el final es no resolver demasiado pronto. Hay que mostrar las capas. Primero, la pareja ideal. Luego, la vida en el rancho. Después, el cambio en la exposición pública de Bibi. Más tarde, las preguntas sobre poder y silencio. Finalmente,
La posibilidad de que el verdadero secreto no sea un escándalo explosivo, sino algo más profundo. Que la perfección también puede convertirse en una prisión. Porque cuando una pareja ha sido admirada durante décadas, cualquier grieta se vuelve noticia. Y cuando esa pareja vive lejos del ruido, en un rancho rodeado de naturaleza, la imaginación del público convierte cada silencio en una puerta cerrada. No existe una confirmación pública sólida que permita afirmar, como hecho comprobado, que Bibi Gaitán vivía aterrorizada por Eduardo Capetillo o que existía un dominio oscuro en su hogar. Lo que sí existe es una combinación poderosa de elementos narrativos. Una pareja famosa, un matrimonio de larga duración, una vida familiar parcialmente alejada del espectáculo, un rancho convertido en símbolo de intimidad y una audiencia acostumbrada a sospechar de toda perfección. A partir de esos elementos, el público construye preguntas. Y esas preguntas se convierten en contenido. La reacción del público ante Eduardo y Bibi siempre ha estado dividida entre admiración y curiosidad. Para muchos, son una de las parejas más sólidas del entretenimiento mexicano. Su historia representa continuidad, familia y amor a largo plazo. En una industria donde muchas relaciones terminan rápido, ellos han permanecido juntos durante décadas. Eso, por sí solo, genera respeto. Sus hijos, sus apariciones familiares y su estilo de vida más tranquilo refuerzan la imagen de una familia unida. Pero también hay otro tipo de público, el que no cree en las postales perfectas. Ese espectador mira las mismas imágenes y se pregunta qué hay detrás. Ve el rancho y piensa en aislamiento. Ve la reserva de Eduardo y piensa en control. Ve la menor exposición de Bibi y piensa en renuncia. Ve el silencio ante ciertos rumores y piensa en ocultamiento. No necesariamente porque tenga pruebas, sino porque el entretenimiento actual funciona así. Donde falta información, nace la sospecha. Durante años, Eduardo Capetillo fue visto como galán, esposo, padre y figura de autoridad. Bibi Gaitán fue vista como artista luminosa, esposa querida y madre dedicada. Juntos construyeron una imagen que parecía invulnerable. Y toda imagen invulnerable provoca la misma reacción. Tarde o temprano, alguien intentará encontrar la grieta. El rancho es central en esta historia porque simboliza dos cosas opuestas. Para la familia puede representar paz, naturaleza, privacidad y protección. Para el espectador curioso, puede representar misterio, distancia y secretos. Una misma imagen puede tener dos lecturas. Un padre que protege puede parecer admirable. También puede parecer controlador. Una mujer que elige la familia puede ser vista como libre. También puede ser vista como alguien que renunció demasiado. Una pareja que calla puede estar cuidando su intimidad. También puede parecer que evita responder. Esa ambigüedad es la fuerza del relato. La reacción pública no nace solo de lo que Eduardo o Bibi hicieron, sino de lo que dejaron de mostrar. En la era de las redes sociales, el público cree tener derecho a verlo todo. Cuando una celebridad decide guardar parte de su vida, ese límite se interpreta como misterio. Y cuando el misterio rodea a una pareja famosa, el algoritmo hace el resto. Títulos más intensos, miniaturas más dramáticas, preguntas más agresivas, teorías más arriesgadas. Por eso, una versión madura de esta historia debe cerrar con una idea clara. El verdadero oscuro dominio quizá no sea el de un hombre sobre una mujer, sino el de la fama sobre una familia. La fama domina cuando obliga a explicar cada decisión. Domina cuando convierte una casa en escenario. Domina cuando transforma un matrimonio en espectáculo. Domina cuando hace que el público confunda silencio con culpa y privacidad con secreto. La verdad es que Eduardo Capetillo fue y sigue siendo una figura marcada por el contraste entre fama y reserva. La verdad es que Bibi Gaitán fue una artista con luz propia cuya vida familiar despertó admiración y preguntas. La verdad es que el rancho se volvió un símbolo poderoso. Para unos, refugio. Para otros, misterio. Y la verdad más importante es que un título como este no debe tomarse como sentencia.
sino como punto de partida para analizar cómo se construyen las leyendas alrededor de los famosos. Al final, el rancho no es solo un lugar. Es una metáfora. Sus puertas cerradas representan el límite entre lo que la celebridad muestra y lo que el público desea saber. Detrás de esas puertas puede haber amor, discusiones, rutina, cansancio, alegría, disciplina, silencios y momentos que jamás pertenecerán a nadie más que a la familia. Pero en el mundo del espectáculo, incluso el silencio se convierte en historia. Si esta historia te hizo mirar de otra manera la vida detrás de los reflectores, quédate con nosotros. En este canal seguimos explorando los secretos, las contradicciones y las verdades humanas de las celebridades de ayer y de hoy. Suscríbete. Activa la campana y acompáñanos en el próximo capítulo. Porque muchas veces la verdad no aparece en el escándalo más ruidoso, sino en el silencio que nadie se atreve a explicar.